Amados hermanos, llegamos a este segmento que hemos anunciado durante toda la semana, Análisis BNE. Hoy hablaremos acerca de la violencia familiar, pero para que estemos informados acerca de este tema, quiero dejarles con este video y regresamos a desarrollarlo. Este espacio está dedicado para analizar los diferentes problemas sociales que enfrenta nuestro país, de la mano de expertos que nos orientarán para darle una solución. Comenzamos. La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltratos a nivel físico o emocional hacia otro. Constituye una violación a los derechos humanos. La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también puede darse en otro tipo de lugares, siempre y cuando se encuentren involucradas dos personas emparentadas por consanguinidad o afinidad. Cuando hablamos de la palabra violencia, automáticamente estamos usando la raíz de esa palabra. Implica golpes, implica traspasar límites físicos, lastimar, morder, pegar, empujar. Pero yo prefiero mucho utilizar la palabra agresión intrafamiliar, porque la palabra agresión me abarca otras cosas que no conllevan golpes y traspasar límites físicos. Pero la agresión física, la agresión psicológica, la agresión verbal, la agresión sexual y la agresión patrimonial, que son 5 de las formas de agresión reconocidas internacionalmente por las leyes. Estas son otras formas que también se practican muy a menudo dentro del entorno familiar. Este flagelo es algo alarmante para la sociedad guatemalteca. En los últimos meses hemos visto las graves consecuencias que esto genera. Las denuncias siguen ingresando y nuestras autoridades velan por el cumplimiento de las leyes. En Guatemala, actualmente, los delitos en contra de la mujer son los más denunciados. En lo que va del año 2021, 205 denuncias diarias ingresan al Ministerio Público por sus diversas vías de comunicación. De estas, el 20% ya han recibido la ayuda necesaria, según datos del portal estadístico del Observatorio de Mujeres del Ministerio Público. La verdad es que cuando se lleva o se llega a ese extremo de la violencia intrafamiliar o la agresión intrafamiliar, por supuesto que tienen que haber algunas situaciones de fondo. Todas las personas nos enojamos, todas las parejas y las familias tienen problemas, pero no todas llegan a la agresión, porque en el corazón, en la mente, en la parte del alma psicológica de la persona que agrede ya hay problemas. Regularmente el agresor ha sido víctima de agresión en su niñez, creció con este problema. Probablemente también esté muy vinculado con ver películas, ver materiales que tienen que ver con escenas de agresión. Entonces, para él es como muy familiar, como muy natural este ambiente, esta cultura de violencia. Entonces, no le es difícil practicarlo con su familia. La otra cosa que es muy importante son los modelos familiares. Cuando en casa yo crecí y recuerdo que mi papá le pegaba a mi mamá, a mi papá, habían gritos, habían ofensas. Entonces es como tan normal para mí repetir esta historia. Entonces regularmente la persona agresora tiene vivencias, tiene experiencias previas que lo hacen llegar a esta forma de practicar la violencia. El machismo es una cultura, subcultura, que también fomenta o favorece mucho las expresiones de violencia. Entonces, una persona que tiene estas tendencias en cualquiera de las 5 formas de agresión, la física, la verbal, la psicológica, la sexual, necesita recibir ayuda para cambiar su mente y poder trabajar o tratar a su familia con los que se relaciona de una manera más asertiva, sin utilizar ningún tipo de violencia. Existen 5 tipos de violencia familiar. Violencia física. Esta se da cuando se traspasa el límite físico y se genera golpes. Violencia verbal.
En ella se desarrollan gritos, conversaciones con un alto grado de sarcasmo y palabras que dañan la autoestima. Violencia psicológica. En ella no hay gritos ni hay golpes, pero se da la ley del hielo, comparaciones y hasta la infidelidad. Violencia patrimonial. La pareja no tiene derecho a nada económico, más bien tiene obligaciones. En otras ocasiones, los niños son obligados a pedir dinero en la calle. Y por último, encontramos la violencia sexual, que de manera consecutiva traspasa los límites sexuales. La violencia familiar en sus múltiples expresiones se considera dañina no solamente para los cónyuges, sino también para los pequeños frutos del matrimonio, que en algún momento imitarán lo que en casa han aprendido. Hoy en Análisis BNE profundizaremos en el tema la violencia familiar. Acompáñenos. Y como decía Eduardo Arias, hoy acá en Análisis BNE estamos tratando el tema violencia familiar. Y para eso con nosotros tenemos un profesional, Osvaldo López. Él tiene una maestría en desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Buenos días, bienvenido en esta mañana. Gracias, Pastor Orlando, y gracias, Eduardo, por la invitación. Aquí estamos listos para poder pues, hablar del tema, ¿verdad?, tan importante. Así es. La violencia familiar es un tema que hemos escuchado desde muchos años, siempre ha existido y en la actualidad hemos visto que los casos se han incrementado. Hemos visto en los últimos meses, en los últimos días, cómo en las noticias se puede ver el resultado de no actuar a tiempo. ¿Qué es la violencia familiar? Profundicemos un poquito más en este tema, magistrado. Gracias, Eduardo. Bueno, quizás valía la pena primero decir que en nuestro país existe una ley, ¿verdad?, que es la ley para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, que es un decreto que se dio en el 2006, en el 96, que lleva más o menos como 25 años, ¿verdad?, de esa ley. Y esa ley lo que busca es, como bien lo dice, ¿verdad?, prevenir primero, pero también erradicar la violencia intrafamiliar. Y como pues ya lo veíamos también en el video que vimos hace un momento, esta ley tipifica 4 tipos de violencia, ¿verdad? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la patrimonial, ¿verdad? Y creo yo que es muy común, ¿verdad?, ver más la violencia física porque es la más evidente, ¿verdad? Porque esta se nota cuando la persona está golpeada, está con heridas, está con fracturas, con quemaduras. La psicológica se da mucho también, pero esa no se ve tanto, ¿verdad? Más que en las manifestaciones que puede presentar una persona. Y la sexual, que se da muy en lo íntimo, ¿verdad? Porque aunque es una pareja, ¿verdad?, que está conviviendo, ya sea voluntariamente o están casados, ¿verdad?, legalmente, puede haber violencia sexual también dentro de esa intimidad. Y la violencia patrimonial también, que es muy común en nuestro país cuando el esposo o la pareja responsable no cumple con sus obligaciones, ¿verdad?, de proveer a la familia. Entonces esos son 4 tipos de violencia que tipifica esta ley que tenemos como guatemaltecos, ¿verdad? Hemos visto y hemos sido testigos de en muchas ocasiones que todos nos damos cuenta que la mujer o el miembro de la familia está sufriendo violencia, pero ¿por qué ellos no accionan? ¿Por qué ellos se sienten cómodos al estar en ese ambiente, magíster? Bueno, yo no creo que se sientan cómodos, ¿verdad, Eduardo? Sino que más le llaman los expertos un círculo de violencia, ¿verdad? El círculo de la violencia. Porque ese círculo se va fortaleciendo de generación en generación. Y casi siempre las mujeres o los niños, los hombres que reciben o dan violencia, en un buen porcentaje han recibido también violencia en sus hogares. Entonces es un círculo, ¿verdad?, que se repite, que se podría detener, ¿verdad?, se podría parar, pero si eso no para, eso no se detiene, entonces se vuelve a repetir, ¿verdad? Y a veces yo he visto la experiencia de que se repite, tal vez no tan severo como se vivió, ¿verdad?, de uno de niño, pero igual se van repitiendo. Quizás personalmente yo les podría contar mi experiencia. No es que yo haya recibido un abuso severo en mi casa, pero el golpe siempre era algo muy común, ¿verdad?, de educarnos en aquel tiempo. Ahora no sé
bueno, vos sos bastante joven, pero en mis tiempos era muy común un golpe, ¿verdad? Para poder corregir. Entonces, cuando yo ahora que soy padre, ¿verdad? Y tengo a mis hijos, tengo esa costumbre, o tenía, mejor dicho, ¿verdad? Y he sido consciente de que no hay necesidad de dar un golpe para poder educar. Entonces, así es como se va rompiendo ese círculo de violencia, que puede ser violencia desde la verbal o psicológica, como vimos, o violencia física ya de una forma muy grave, ¿verdad? Ok, son diferentes tipos de violencia que tienen un mismo fin, el de poder lastimar el corazón, poder la autoestima, llevarlo hasta por los suelos, pastor. Y hemos visto muchos testimonios de hermanos, de hermanas que en la actualidad lo siguen viviendo y lo siguen alimentando, pero todo tiene un porqué, todo tiene un atrás, viene de los abuelos, los papás, los jóvenes. ¿Cómo podemos en la actualidad, Magister, poder controlarlo? ¿Cómo podemos poner un hasta aquí a no más violencia? Sí, primero ser conscientes, ¿verdad? Que estamos viviendo en una situación de violencia, ¿verdad? En una relación de violencia. Porque si no somos conscientes de que estamos viviendo o somos agresores, no podemos nosotros también empezar un cambio, ¿verdad? Los psicólogos dicen que el cambio empieza cuando el paciente reconoce que necesita ayuda, ¿verdad? Nadie puede ayudar a alguien que no quiera, ¿verdad? Pastor, incluso en la iglesia pasa, ¿verdad? De que una ovejita, si no pide ayuda, no quiere cambiar, no lo va a hacer, ¿verdad? Lo mismo pasa en este tipo de casos, Eduardo, de que si queremos parar el círculo de violencia, tenemos primero que ser conscientes de que vivimos en una cultura violenta, ¿verdad? Violenta verbalmente, violenta físicamente y en todos los ámbitos. Y luego buscar ayuda, ¿verdad? Y aquí pues el pastor es experto en eso, pero el Señor puede hacer una obra maravillosa. Pero también hay expertos, ¿verdad? En las ciencias psicológicas que nos pueden ayudar a poder sanar quizás esas heridas que fueron causadas en la niñez por la violencia que sufrimos, ¿verdad? También es importante denunciar, ¿verdad? Si somos... vemos que algo está pasando a nuestro vecino, a nuestra vecina, a un familiar, debemos también alzar la voz, que es una responsabilidad que tenemos. Y por eso a mí me gusta mucho el tema que se esté hablando acá, porque en la iglesia evangélica también pasa, ¿verdad? Como decía por ahí, pasa hasta las mejores familias. Entonces la violencia intrafamiliar pasa dentro de nuestro círculo cristiano evangélico. Pastores abusando de sus esposas, abusando de sus hijos, ¿verdad? Yo soy cristiano evangélico, soy pastor obrero de una misión también de la Iglesia de Dios y ¿cuántos casos no uno escucha, no es cierto, pastor? De hermanas que han sido violentadas por sus esposos o pastores que están violentando a sus esposos o a sus hijos, ¿verdad? Así es. Yo creo que es muy apropiado el tema. El error es pensar que no está sucediendo. Y máxime en el ambiente que nosotros nos movemos cristiano, porque pensamos que hasta es un tema tabú. Qué pena que yo hable que mi esposo me está agrediendo, ¿verdad? Qué pena que los hijos, pero no digan nada a mis hijos porque su papá tiene un privilegio. Disculpen que hable así, pero de esto se trata este tema, este segmento análisis. Tristemente, ahora no hablamos que solo pasaba en lo secular, sino estamos hablando que es un tema que está viviendo el seno de las familias cristianas, de las familias creyentes. A mí, el profesional que hoy nos acompaña es psicólogo, es pastor, y yo creo que puede orientarnos mucho. Y como decía, no se puede ayudar a alguien que no lo pida. Y la mujer tiene aquello que la golpean y se maquilla, ¿no? ¿Qué me pasó? Me caí. ¿Qué te pasó en el brazo? Me caí de las gradas, ¿verdad? Pero eso no fue lo que pasó. Todos saben que ahí hubo violencia. Magister, ¿cuáles son los efectos de la violencia en este caso? Sí, hay diferentes efectos, ¿verdad? Así como es el tipo de violencia también, ¿verdad? Como mencionaba hace un momento, la violencia física es quizás la más evidente, ¿verdad? Lo que usted está hablando ahora, de que uno ve a la mujer golpeada, ¿verdad? Con heridas que no son comunes, ¿verdad? Igual pasa con los niños. ¿Cómo determinar si un niño ha sido abusado físicamente o fue un accidente? ¿Verdad? Porque eso a veces tiende a confundir, porque ¿cuáles son las heridas comunes de un niño? ¿Verdad? Que se raspe las rodillas, porque se cae, ¿no es cierto? O va a estar jugando y los codos, pero ya una herida en las costillas, por ejemplo,
o en esta parte de la cara, eso no es muy común. Entonces lo mismo pasa con esos efectos que pueden haber. También en lo psicológico, ¿verdad? Hay desvalorización, ¿verdad?, de la persona, hay baja autoestima, hay aislamiento, ¿verdad? También hay consecuencias sociales también, ¿verdad? Las mujeres que están siendo abusadas por su pareja, ¿verdad?, se aíslan, y se aíslan de los vecinos por eso mismo, porque a veces nosotros les decimos denuncie, ¿verdad?, y no lo deje, ¿verdad?, y mire que no sé qué, pero realmente hay algo muy profundo ahí que no le permite a ella romper con ese círculo de violencia. Entonces, más que motivarla a denunciar, deberíamos nosotros tal vez de acompañarla, ¿verdad?, de informarle, ¿verdad?, de que no está sola, porque estas personas, también otro efecto que pasa mucho es que se sienten solas, están solas ante esta situación que están viviendo, porque ellas creen que no pueden, ¿verdad?, porque psicológicamente ha habido ahí una manipulación, ¿verdad?, ha habido dominio de parte de esta persona. Entonces quizás ellas necesitan el acompañamiento. Entonces hay mucho aislamiento, hay también baja autoestima de las mujeres, y también evidentemente, ¿verdad?, pueden haber violaciones a los derechos de las mujeres, en este caso la patrimonial, ¿verdad?, que también es muy común en nuestro país, ¿verdad?, que es un derecho para las mujeres recibir el apoyo económico de la pareja, ¿verdad? No es un favor que el marido hace, es una obligación. Entonces, cuando el marido no cumple con su obligación, está incumpliendo, ¿verdad?, en un derecho. Entonces, eso es lo más serio. Magíster, hay un problema de fondo también a tratar, que es el ánimo con que se hace este segmento. Muchas veces estamos en una línea muy delgada en que la gente dice, si denuncio es mal testimonio, ¿verdad? Muchas veces hasta religiosamente, dije religiosamente, porque el verdadero evangelio es todo lo contrario. El verdadero evangelio es la verdad. Y muchas veces, porque se cree que se va a dar mal testimonio, se cree que esto no debe darse a conocer porque va a causar mucho dolor en varias gente, entonces se oculta. Y no solo por sí la cultura guatemalteca no es dada a denunciar. Usted sabe que eso no solo estamos hablando en este problema, sino en general la cultura guatemalteca es así muy modesta, le da pena. Y yo creo que de eso se trata hoy, que no solo enfrentar el problema, sino saber que hay soluciones, hay respuestas, que por cierto en un momento las vamos a hablar cuando hablamos de estas cosas. Cuando hablamos de los efectos que tiene la violencia, pero también hablando socialmente, Magister. Bueno, socialmente, como le decía, puede ser que la mujer, ¿verdad?, la persona, se aísle completamente. El niño, el adolescente, porque luego el padre no solo agrede a la mamá, sino tiene amenazados a los niños. Sí, eso quizás lo vamos a hablar en un segmento más adelante, pero sí hay investigaciones que refieren de que los niños que viven con madres que están siendo abusadas, o por lo menos un 60% de los niños podrían llegar o están siendo abusados por el abusador de la madre, ¿verdad? Entonces también es un efecto que puede causar en los niños, la violencia también a los niños, ¿verdad? Exactamente. En el año 2019, la tasa de delitos, según las estadísticas que tenemos, la tasa de delitos bajó con la llegada de la pandemia, aunque las estadísticas alimentadas con datos de la Policía Nacional Civil, la violencia familiar tuvo un incremento del 28% hasta el mes de noviembre del año pasado, a diferencia del año 2019 y del año 2018. Se tiene la idea de que bajó a principio, pero es debido al encierro. No todas las mujeres tuvieron la oportunidad de asistir a buscar ayuda, no todas pudieron comunicarse para pedir esa ayuda, pero sí, la violencia es un tema que sigue persistiendo, sigue existiendo, y como canal cristiano, como iglesia cristiana en Guatemala, queremos compartirle a usted esa ayuda. Queremos que usted pueda saber que el Señor está con usted, que hay autoridades que puedan respaldarle a todos los miembros de la familia. Como ya hablábamos, los hijos también pueden sufrir, el esposo también puede en algún momento sufrir algún tipo de violencia, y eso es lo que estamos hablando esta mañana en Análisis BNE. Pero ¿qué les parece si en este momento vamos a un corte y luego continuamos platicando más acerca de este tema, la violencia familiar?
Y en esta mañana queremos agradecer su sintonía, su telerevista Buenas Nuevas de Esperanza, gracias al socio honorario. Y hoy nos encontramos en el segmento Análisis BNE. Estamos compartiendo el tema violencia familiar. Y si usted quiere que algunos de sus amigos o su familia también puedan ver, quiero darle la buena noticia que está siendo transmitido también por Facebook. En nuestras redes sociales puede buscarnos como Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27, llame a sus amigos, aquella persona que quizás tiene un negocio y también puede vernos y quería ver y pensó que se lo iba a perder. Este es el momento en que le puede llamar, envíele un mensaje y dígale que está siendo transmitido por Facebook. Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Bueno, vamos a ir a la segunda parte del tema violencia familiar y tenemos el grato honor, un privilegio que esté con nosotros la licenciada Ligia de Dávila, una persona muy conocida por nosotros ya acá en el medio, aquí en casa, Canal 27, solo que ahora ella viene en una parte muy especial acerca del tema. Nos va a hablar acerca de su experiencia y, en palabras más correctas, nos va a dar su testimonio con respecto al tema que estamos viendo. Licenciada, muy buenos días y es un privilegio y un honor compartir con usted esta mañana. Buenos días, Pastor Chinchilla, gracias. Estoy muy contenta. Gracias, Eduardo, por darnos la oportunidad, pues, de compartir nuestro testimonio, porque de repente las personas miran a una persona, pues, conduciendo un programa de televisión, pero hay una historia atrás de cada rostro, hay una experiencia y en mi caso particular hay una restauración y de eso quiero, si ustedes me lo permiten, compartir, ¿verdad? Amén, es importante conocerlo. Hemos hablado de que en la actualidad está sucediendo la violencia familiar. Muchas personas no han podido hablar o no han tomado la decisión de hablar porque por el miedo, por la manipulación que sufren, pero déjeme decirle que hay una solución y que hay una restauración para los que ponemos nuestra confianza en el Señor. Y, licenciada, el tiempo es suya para poder compartir y para poder edificar a nuestras hermanas. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Antes de iniciar con esta descripción de violencia que en algún momento yo viví en mi casa primaria y luego en mi matrimonio, lo hago no para culpar a nadie. Yo creo, como muy bien lo dijo la licenciada Garrido y el licenciado Osvaldo, esto es cultural. Estos son patrones de conducta que se van heredando. Y bueno, vengo de un hogar disfuncional donde hubo presencia de alcoholismo, aunque yo jamás vi a mi papá beber alcohol, porque él, cuando yo nací, él deja de beber, pero las secuelas del alcoholismo fueron inevitables. En mi casa había presencia de violencia verbal, violencia patrimonial, violencia psicológica, y al final esto a nosotros los hijos nos viene a repercutir de una manera impresionante. Y recuérdense, mi papá y mi mamá también fueron hijos y ellos vieron algo muy parecido y nos acostumbramos tanto a ver ese tipo de conductas que decimos, bueno, es lo que toca, ¿verdad? Eso es lo que hay que vivir. Y hay algo que usted dijo, Eduardo, antes de terminar el segmento anterior, y usted decía algo muy importante. No solamente la mujer es abusada, también el varón. Sabemos de casos donde el varón también es maltratado, es abusado y precisamente, bueno, puede ser físicamente, pero muchas de las formas en que una mujer puede maltratar o puede tener agresión en contra de un varón es la constante, las palabras verbales y la situación psicológica, ¿verdad? Entonces, yo soy una mujer muy fuerte y empecé a crecer en un ambiente muy hostil. Yo conocí a Jesús a los 14 años y yo dije, bendito sea Dios, y recuerdo muy bien que cuando yo empecé a estar en ese ambiente cristiano, yo dije, qué bonito. Aquí no hay cosas raras ni extrañas como los hay en mi casa. Y ojo con esto,
Muchos jóvenes se refugian en las iglesias para no vivir ese trauma o esa situación constante que se está viviendo en casa. Yo fui una de ellas. Entonces, bueno, empiezo a crecer, ¿verdad, Eduardo? Me convierto en una mujer joven, adulta. Conozco a mi novio, que es ahora mi esposo por casi 33 años. Y resulta que los efectos de lo que aprendí empiezan a mostrarse en la relación. Palabras de parte mía de agresión verbal a mi esposo, psicológica, de parte de él, que obviamente voy a volver a repetir, no es para juzgar, sino para que nos demos cuenta que hay un estudioso que dice que todos hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida y todos hemos herido a alguien. Y entonces empieza a formarse una relación tóxica, una relación disfuncional, nos casamos y gracias a Dios no es que yo quedara en el hospital o cosas así, pero sí hubo de alguna forma agresión. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo, decía el licenciado Osvaldo también, empezamos a ser conscientes. Estoy hablando que todo esto lo vivimos estando en un hogar cristiano. Y yo le quiero decir esto, mi estimada amiga, mi estimado amigo, porque necesitamos, como dijo la licenciada Magda Garrido, pedir ayuda. Cuando nosotros estamos viendo que hay algo que no está fundamentado en la palabra en nuestro hogar, quiere decir que hay algo que necesitamos arreglar. Pero muchas veces la vergüenza y otros sinnúmero de situaciones no nos permiten. Nosotros nos venimos a dar cuenta que algo no estaba funcionando bien y fui yo la que empecé a buscar ayuda. Empecé a pedirle no solamente al Espíritu Santo que me ayudara, sino que me hiciera ver qué mal estaba en mí. Y cuando yo logré abrir mis ojos, me di cuenta que habían muchas heridas que generalmente se reciben en la niñez. La niñez es determinante y ¿saben qué es lo más terrible de esto? Y probablemente esto va a ser un golpe muy fuerte para muchas personas que nos están viendo. ¿Quién cría? ¿Quién está la mayor cantidad de tiempo con los hijos? La mamá. La mamá. Ahora, ¿estoy culpando a mi mamá? No. ¿Estoy culpando a la mamá de mi esposo? No. Son patrones. Agresiones que vienen y que se van heredando. Y ¿saben una cosa? Quien está en casa la mayor cantidad del tiempo es la mamá. Y por eso hay mujeres que se dejan golpear porque los hijos miran cómo el esposo, en este caso, agrede. O el hijo mira que la mamá se levanta y agarra un bate y le da el cuentazo al esposo. Entonces, de verdad, necesitamos buscar ayuda. El proceso de restauración, mi querido Eduardo y pastor, fue largo, porque saben una de las cosas que empiezan a suceder, empezamos a tener temor y a tener desconfianza de nuestra pareja. Empezamos a tener desconfianza de nuestra pareja y cuando ya la persona empieza a querer hacer cambios, uno dice, no sé si ustedes han visto la similitud de un perro que a uno lo golpea. Sí. Uno golpea y patea al perro y después viene el que lo agredió y lo quiere tocar y el perro llega, ¿verdad? Esto es un proceso largo donde se necesita acompañamiento y donde se necesita de la guianza del Espíritu Santo, donde se necesita humillarse y ser uno de verdad humilde y reconocer que muchas cosas que uno trae tienen que ser, como dice Jeremías 1:10, desarraigadas para construir nuevas.
De raíz se tiene que acabar este mal. Y afortunadamente, licenciada, ustedes actuaron, o usted personalmente buscó la ayuda a tiempo y no esperar a que la violencia crezca. Usted mencionó algo muy importante y es la confianza. En la pareja puede existir la confianza, pueden hacerse bromas, pueden platicar, pero siempre respetando esa línea, teniendo ese respeto el uno al otro. Cuando se traspasa esa línea, empieza la violencia. Y yo en algunas ocasiones he leído y he escuchado de personas que inician de esa manera los problemas. Terminan de maneras muy lamentables, pero la confianza es muy importante. El respeto a esa confianza es doblemente importante para poder mantener el matrimonio, para poder inculcar y dejar esos patrones de cultura en los niños para que cuando ellos sean grandes no vuelvan a repetirlo. Claro. Los niños, cuando son muy pequeños, tienden a decir mucho la verdad, tienden a soltarse, ¿verdad? Y cuando están en un problema o en un hogar violento, callan, se vuelven retraídos. Y cuando encuentran a alguien afuera, cuando encuentran un refugio en la iglesia, qué bueno que sea en la iglesia, pero cuando lo encuentran afuera, las consecuencias, los problemas van a crecer, y todo por no arrancarlo de raíz. Sí. Y saben una cosa, el ser humano, nosotros ya de cajón tenemos una naturaleza pecaminosa, punto. O sea, aquí adentro hay una naturaleza pecaminosa con la que nosotros estamos luchando. Por eso necesitamos a Jesucristo. Por eso necesitamos que Jesucristo venga a hacer cambios. Pero esa naturaleza pecaminosa no se termina cuando nosotros aceptamos a Jesús. Hay un largo camino que recorrer. Hay un largo proceso que pasar para ser transformados. Y es importante que no solamente vayamos de la mano del Señor, sino que tengamos herramientas. Busquemos ayuda. Yo no me voy a cansar de decirle. Por eso hace algún tiempo yo inicié un proyecto que ya lleva más o menos 15 años y que hoy es una realidad. ¿Pero por qué? Porque entendí que las personas necesitamos a Cristo, por supuesto. Es el regalo más grande, pero también necesitamos herramientas. Hay una cantidad de información donde nos enseñan a tener límites, a entender qué es lo que está pasando en mi hogar, cuál es el hogar correcto, escuchar testimonios, buscar ayuda profesional, hablar. Tenemos la cultura, y usted muy bien lo decía, pastor, de callar. Hablemos, no nos callemos, porque eso no es que vamos a meter preso a fulano, a sutana, a mengano, no, es que la primera que tiene que iniciar un proceso de cambio y de restauración soy yo misma. Y no solo es para transformarme a mí, sino también estoy sirviendo de ayuda para mi cónyuge al hablar, al buscar esa ayuda. Y más adelante vamos a estar hablando de eso, qué es lo que la iglesia cristiana está haciendo para compartir la ayuda, para poder transformar esos hogares y compartir de la palabra del Señor. Es un testimonio de verdad, licenciada, muy importante, muy impactante, y seguramente en casa y a través de nuestras redes sociales, alguna hermana, alguien que nos está viendo por primera vez, ha estado sufriendo de violencia. Este es el momento de buscar la ayuda. Este es el momento, mi hermana, de no ser una estadística más en nuestras autoridades guatemaltecas, sino ser una estadística más en el cielo, y de entregar nuestro corazón, entregar a nuestra familia en las manos del Señor e iniciar un cambio de esta manera. Licenciada, es un privilegio que esté compartiendo con nosotros. Todos sabemos la forma en que Dios la usa a usted en ese ministerio también de sanidad interior. Es un área donde Dios la usa. Bien dice el dicho, muchos ven tu gloria, pero no saben tu historia. Exacto. Y yo pienso que el que usted venga, abra su corazón de lo que usted vivió, es una muestra de lo que vive la iglesia cristiana. Total. Hoy no estamos hablando de lo que pasa de los que no tienen temor de Dios. Estamos hablando de la gente temerosa de Dios, gente buena que le está pasando cosas malas y no sabe que puede cambiar por la ayuda de Dios, con herramientas de ayuda. Muchas veces Dios va a poner gente en nuestro camino que nos puedan orientar, compartir. El primer punto es pedir oración. Me está pasando esto. Y ahí, pues, si hay que llegar a algunos asuntos más de fondo, como legales, psicológicos, pues hay que hacerlo. Eso no es pecado. Tenemos que salir de ese cuadro religioso que nos impide. El Señor dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia.
Y muchas veces esos milagros que va a obrar va a ser por medio de personas, de profesionales Así también, es. claro, y acerca del pastorado. Licenciada, usted dijo algo. Muchas veces cuando ya se ha estado en un círculo de violencia se cae en desconfianza, y usted mencionó a una mascota, pero usted sabe que yo como pastor lo he visto, que cuando a un niño yo le intento tocar la cabeza y el niño se me hace para atrás, esa es una evidencia que ahí está pasando desde un abuso verbal, físico y no digamos sexual, en serio. Yo lo tenemos que decir porque este es el sentir de este segmento de análisis. Así es. Hablar las cosas y sobre todo buscar soluciones. A mí me ha tocado. Y no es que le esté haciendo la prueba a un niño, uno como pastor sabe que los niños se le acercan. La característica es que los niños corren hacia nosotros. Y si hacia usted no corren, amado pastor, hay que ver qué está pasando, porque eso es lo más normal. Yo en la iglesia tengo ese, ya que me abrace, y eso que no es tiempo de abrazos, y los hermanos preocupados, pastor, perdónelo, no tenga pena, le digo. Ahora, cuando uno trata de tocarle su cabecita, que es lo que uno como pastor hace para bendecirlos, te bendigo, mi hijo, le toca uno su cabecita, uno se da cuenta, cuando el niño se hace para atrás, uno dice, aquí hay un problema. Porque eso no es normal. Porque lo normal es que los niños son, disculpa la expresión, puros gatitos, se le pegan a uno y hasta se le soban a uno, porque así los tratan sus padres. Ahora, licenciada, ustedes dijeron algo, las cosas se heredan. Edu, usted dijo algo. El problema es que los jóvenes crecen con resentimiento. Total. Y muchas veces cuando el agresor es el padre, ese niño juró crecer, Así es. meterse a un grupo antisocial por hacer el señalamiento. Y juró quitarle la vida a su padre cuando creciera. Lo dijo. Sí. Que se prepare porque esto aquí se va a detener. Sí, fíjese, pastor, ya tenemos que ir a un corte, pero es importante que sepamos que nosotros podemos hacer acuerdos inconscientes. No me voy a dejar, me voy a vengar, voy a hacer, y lamentablemente ese niño crece y ese niño llega a tener una pareja, y todo aquello que acordó en su mente y en su corazón, lo hace con su pareja. Esto no es de un programa distinguido, Eduardo. Esto hay que profundizar porque realmente hay mucha tela que cortar, pero yo antes de que termine, pida ayuda. Pida ayuda, mi querida amiga, mi querido amigo. Usted necesita salir de ese hoyo o ese círculo de violencia. Licenciada Edu, ahorita que nos vamos al corte, porque este es el momento, porque el ambiente está, lastimosamente, aquel que prometió que no iba a permitir que nunca más se viera en su casa, él se convierte igual o peor. Así es. De lo que él juró que nunca iba a permitir. Así es. Por eso es necesario, como decía usted, que nos acerquemos a la palabra, que Jesucristo entre en nuestro corazón y usar todas esas herramientas, desde las profesionales psicológicas hasta las legales si son necesarias. Así es. Las leyes están para cumplirlas, para respetarlas y para poder seguir paso a paso. La ayuda que se nos ofrece no es ni un pecado, no es ni un delito y no es para perjudicar a alguien, es para dar esa ayuda también y poder ser una mejor sociedad. Recordemos que la familia es parte fundamental de la sociedad y tenemos que tenerla unida con respeto y sobre todo con nuestro Señor Jesucristo en cada corazón, en cada hogar. ¿Qué les parece si vamos a un corte y luego continuamos con más, con la tercera y última parte de este análisis BNE? Tema muy importante el que estamos tratando esta mañana, la violencia familiar. Pastor Orlando, hay consecuencias de la violencia familiar, no solamente para el cónyuge, sino que existen esas víctimas olvidadas, como lo hemos leído. Y para eso, licenciado Magíster Osvaldo va a platicarnos acerca de cuáles son las consecuencias y quiénes son los más afectados en la violencia familiar. Eduardo, bueno, bien, como has dicho, este término, las víctimas olvidadas, precisamente pueden ser los daños a terceros, como se le dice, ¿verdad? Quienes sufren las consecuencias. Yo mencionaba también de que hay estudios que revelan que estos niños que viven en hogares donde la madre recibe violencia tienen mucha probabilidad también de ser violentados por esa persona que está violentando a la mamá, ¿verdad? Hay un estudio que se llama Mejoramiento de la Atención Médica para Víctimas de Violencia Doméstica, que se realizó en el 98, fíjense, ya es bastante viejito, sin embargo tiene mucha vigencia. Y ahí dice que el 60% de los niños que reciben o que viven con una madre que está siendo violentada
también tiene la probabilidad de ser violentado o está siendo violentado. Esas son algunas de las consecuencias, pero otra consecuencia, y que el pastor acá nos habló un poco acerca de eso, es de que también los niños pierden la fe en el Señor. Total. Pierden la esperanza. Se distorsiona la visión de Dios como Padre. Porque dicen, cuando uno le dice a los niños, ¿verdad? Dios es nuestro Padre. Entonces ellos dicen, ¿cómo Dios es mi Padre? Sí. Si mi Padre terrenal es así. O sea, no hay match ahí, ¿verdad? Entonces esa es otra consecuencia. Y otra también lo que la licenciada Ligia decía, ¿verdad? ¿Por qué las madres agreden a los hijos? Pareciera que se repite la cadena, ¿verdad? Que la cadena de que el papá le pega a la mamá le pega al niño, el niño le pega al perro, el perro le pega al gato, el gato le pega al ratón, ¿verdad? Es una cadena, ¿verdad? Pero hay un estudio muy interesante que dice que las madres prefieren agredir ellas a sus hijos, ¿verdad? Como forma de protección, para que el agresor no los agreda a ellos, porque puede ser peor. Entonces hay por ahí una lógica, ¿verdad? Porque a veces las madres pueden también ser las que están violentando a sus hijos. Sí, Sí, licenciada. Miren, y es interesante, cuando hablamos del núcleo familiar y hablamos de las consecuencias, yo creo que a mí no me gusta esa frase cuando dice, mejor me hubiera golpeado y no me hubiera dicho lo que me dijo. No, los golpes duelen igual que las palabras. Yo no soy de ese dicho, de que mejor me hubiera golpeado y no me hubiera dicho. No, ese golpe de una persona que uno ama, físico, eso destruye. claro. Eso castiga, eso no debe ser, no, mejor golpeame y no me digas eso. Uno mismo cediendo a la violencia, ninguna, ni una ni la otra. Ambas son dañinas, destruyen y duelen de la misma forma, unas físicamente y otras en el alma. Licenciada. Sí, la verdad es que yo pienso mucho en las heridas que cada persona ha recibido en su niñez. Para mí la niñez es determinante. En la niñez, y usted como psicólogo licenciado sabe que los primeros años del crecimiento emocional, físico, biológico de un niño es donde él puede establecer una forma de ver las cosas, ¿verdad? Y por supuesto, se va acentuando en los años subsiguientes a través del medio ambiente. Pero sí sí estoy convencida que una mujer, supóngase, hay un agresor, la mujer está recibiendo la agresión. ¿Por qué la recibe? Esa es otra de las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no dice a la primera, no lo puedes hacer? Entonces, yo sí creo que cuando una mujer empieza su proceso de restauración, estoy hablando por mi experiencia propia, ¿verdad? Uno empieza su proceso de restauración, uno puede hacer que muchas cosas en el ámbito del hogar cambien, ¿verdad? Obviamente necesitamos a Jesús, necesitamos tener comunión y una relación con Él, pero también tener esas herramientas porque tenemos que comprender que nosotras, como hemos sido heridas, también necesitamos recuperarnos. Hay una ley del espejo, ¿verdad, licenciado? Que dice que nosotros escogemos o nosotros vemos en el otro lo que nosotros tenemos de problema o necesitamos. Entonces, ¿por qué escogemos a una persona violenta? Porque la violencia se empieza a manifestar no en el primer día de matrimonio, háganme favor. Eso se empieza a manifestar desde que hay una relación de noviazgo. Entonces, hay mucha tela que cortar aquí, mucha información. No quiero victimizar solamente a la mujer, aunque soy mujer, ¿sí? No, pero también necesitamos levantar voz por hombres que están sufriendo en secreto y obviamente los niños, pero es un trabajo de restauración y de transformación con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Licenciada, negar la violencia que sufre el hombre es que el hombre no lo dice por su mismo condición. ¿Cómo va a llegar con sus amigos? Miren ustedes lo que me está pasando, lo va a ocultar. Y tristemente se refugia en vicios, en pecados. En ningún momento estoy consintiendo y decir que eso es bueno. No. Eso es igual de malo como que lo que le está pasando, o si no peor porque se está complicando la situación.
pero que el hombre está sufriendo una agresión en la casa. Fíjense, tristemente viene la mamá, ¿cierto? Hay veces que ella le hace la agresión por proteger y no por el agresor, pero hay veces que tristemente con el niño se desquita. Y utilizan palabras como estas. Como a tu papá te pareces, en serio, buscan ahí el reflejo de canalizar su ira. Como no lo puede hacer con los grandes, lo hace con el chico. Y ahí viene el tema de la famosa amargura, ¿no? Que termina, yo siento que si se abre la puerta a la violencia familiar, ahí van a entrar muchas más cosas que terminan destruyendo a la familia. Pastor, usted mencionaba algo muy importante y es el refugio, ¿no? El hombre puede buscar refugio en el alcohol, puede buscar refugio en otras mujeres o fuera del círculo familiar. Lo mismo puede pasar con la esposa, pero también los hijos sufren esa consecuencia. Ellos buscan refugio con amigos que no pueden dar buenos consejos, pueden empezar a faltar a la escuela, pueden refugiarse en drogas. Eso también es una consecuencia, magíster, de la violencia familiar. Sí, por supuesto, ¿verdad? Que muchos de los niños escapan de su casa por esa violencia que están viviendo. Prefieren vivir en la calle, ¿verdad? O prefieren vivir en otro lado, menos en la casa donde están sufriendo ese abuso. Yo quisiera únicamente también mencionar algunas consecuencias que, como nosotros, yo colaboro en un ministerio que se llama Compasión Guatemala y trabajamos con más de 63,000 niños beneficiarios y más o menos como 60,000 familias. Y un tema muy importante para nosotros es el tema de la protección de las niñas, ¿verdad? Y cuando hablamos de protección, estamos hablando de prevenir el abuso, ¿verdad? Y como hemos visto en todo el programa, la violencia intrafamiliar, si bien la recibe la madre en primera instancia, pero también los niños son esas víctimas olvidadas o esas víctimas secundarias, por así decirlo. Entonces, hemos trabajado con los padres, o tratamos de trabajar con los padres, porque uno trabaja con los niños, les dice, mire, la autoestima, pero cuando regresan a su casa, ¿verdad? Está ahí, vuelven otra vez al infierno, por así decirlo. Entonces, hemos manejado una teoría y se está manejando mucho actualmente que se llama el estrés tóxico, si ustedes lo han escuchado, o también las experiencias adversas en la niñez, cómo esas experiencias marcan la vida de los niños. Pero esto tiene que ver con algo físico, también algo químico, porque cuando se habla del estrés, hay estrés bueno y estrés tóxico, ¿verdad? El estrés bueno es el que todos tenemos cuando hay una emergencia. Por ejemplo, que ahorita hay un incendio, se nos prende, ¿verdad? El hipotálamo y nos segrega ahí unos químicos y salimos corriendo. Y luego, pero un niño o una niña que sufre abuso constantemente, ¿qué pasa con su cerebro? Constantemente está segregando químicos y eso afecta su habilidad de aprendizaje, su lenguaje y su forma de relacionarse. Hay un estudio de la Universidad de Yale que hizo en el 2019 de su segmento de neurociencia, que hizo ese análisis de los cerebros y es claro cómo un cerebro que está normal, que no ha sufrido ese abuso constante, ¿verdad? Tiene un proceso normal, mientras que un cerebro de un adulto que sufrió constantemente este abuso está completamente diferente, porque eso es permanente. Entonces, ese es un efecto muy fuerte también cuando un niño o una niña sufre el abuso constantemente, ¿verdad? Y eso tiene problemas, no solamente sociales, sino también de aprendizaje, de lenguaje, emocionales, ¿no es cierto? Sí, imagínense, estrés emocional que segrega una toxina en nuestro cuerpo y adicional, mala alimentación. Wow. O sea, lo que estamos viviendo es serio. Es un monstruo dormido que está exterminando a nuestros niños. Adicional a toda la información negativa que estamos recibiendo en estos tiempos, que está al alcance de cualquiera. Entonces, sí es importantísimo que busquemos ayuda, amigas pastoras, no se queden calladas, hermanos pastores, hermanas que están viendo la televisión, que están viviendo una situación difícil. Busquen ayuda, hay entidades, está Compassion y hay muchas entidades y Dios nos permitió a través de este bendecido canal iniciar un proyecto
proyecto con un programa de televisión. Y una vez tuvimos el programa de televisión, Dios nos envía, porque fue una orden divina, a establecer una organización no gubernamental, donde nosotras queremos ayudar a las mujeres en formarlas, transformarlas, ayudarlas a entender la razón por la cual están viviendo lo que están viviendo. Así que yo estoy tan agradecida, de verdad, porque yo le puedo decir hoy, como testimonio vivo, sí se puede cambiar. Hoy yo estoy viviendo, y no es mentira, y para que lo sepa todo el mundo y millones de personas que están viéndome, yo vivo una vida feliz con mi esposo porque hubo perdón, hubo restauración, hubo transformación, porque decidimos hacer el cambio y buscar ayuda. Así es. Como conclusión, podemos mencionar que buscar ayuda no es malo, tenemos que buscar ayuda a tiempo, y si usted tiene la oportunidad de hacerlo hoy, hágalo, mi hermana. También podemos decir, y creo que es lo más importante, que en el Señor encontramos restauración para el matrimonio, para nuestra familia. Hay unos mensajes y quiero llegar a lo que mencionaba el licenciado acerca de compasión. Dice nuestra hermana Vicky Fernández, dice, pero ¿qué pasa cuando no tengo para pagar? ¿Quién me ayuda? Cuando no tengo que pagar esa ayuda. Porque yo viví todo esto de lo que ustedes están hablando, y hoy hace un año el Señor restauró mi matrimonio, pero quedan secuelas. ¿Cómo hago para que alguien me ayude? Entonces, es lo que la iglesia está haciendo en Guatemala, es lo que cada iglesia tiene, mi hermano, como tarea, poder compartir, poder restaurar y poder compartir esas herramientas, licenciado, pastor, para poder restaurar familias, para poder restaurar matrimonios. Y eso es de lo que quiero presentarles un video a continuación. Es de la organización Únicas. La iglesia está trabajando, la iglesia está llevando esa restauración a cada hogar. Así que veamos este video, pero antes quiero agradecerles a ustedes de verdad por estar con nosotros. Y pastor, quiero dejarle la palabra para poder cerrarlo de manera pastoral. Ok. Damos gracias al Señor, agradezco el honor de ser parte acá de Análisis. Y ahora escuche lo que quiero decirle. Queremos hacer una breve oración, porque ahí empieza todo, acercándonos a Dios. Y Él ahí agregará herramientas profesionales, ministraciones. Esto se resuelve en equipo. Ahora, pero no solo voy a orar por los matrimonios que están sufriendo violencia familiar y las familias. Quiero orar también por los pastores, para que Dios les dé sabiduría, para orientar a esas personas que llegan temblando de temor, de ansiedad, de estrés. Una vez dijo un pastor esto en una prédica hace muchos años y revolucionó mis ideas. Hay gente que llega diciendo, pastor, venga, mi esposo me está pegando, necesito que venga. Y el pastor valientemente le dijo, usted no necesita un pastor, usted necesita la policía, le dijo. Correcto. Y que un pastor tenga esa sabiduría cuando da una oración, pero aparte de eso necesita una asesoría legal, una autoridad. Por eso quiero orar. Y yo estaba muy joven cuando escuché eso. Yo sé que eso es religiosamente, eso espanta cuando un ministro habla así. Pero ruego a Dios que este es el espíritu correcto de Análisis, de llevar las cosas a fondo. Pero todo empieza poniéndolo en las manos del Señor, haciendo una oración, y Dios también seguirá guiando qué pasos hay que dar y a qué lugares hay que ir. Oremos, amados. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Sabemos que este es un flagelo, este es un mal. Se nos hablan de virus que andan destruyendo a la humanidad, pero hay uno que silenciosamente entra a los hogares, indiferentemente si son cristianos o no, ricos o pobres, no importa su estatus económico, social, intelectual ni religioso. Es algo que entra a las casas y uno lo toman por normal, así es. Hombres que con pensamientos incorrectos que dicen yo así hago a mi mujer porque así tiene que ser, o tristemente también hombres que están sufriendo esta violencia, esos niños que aterrados tienen que meterse a algo, a esconderse cuando un papá llega ebrio y llega golpeando a todos, o cuántas cosas más, muchos tienen que callar, Señor. Pero es un nuevo tiempo, es una nueva temporada. Hoy pido que tengan misericordia de las familias guatemaltecas, especialmente de esas familias que me están viendo, Señor, en este momento o en el Facebook Live, lo mirarán en un replay porque alguien les comentará y les dirá que vean.
Señor, ten misericordia de las familias guatemaltecas o donde quiera que me estén viendo, Señor. Ten misericordia. Hay promesas. Josué lo dijo en medio de una sociedad que estaba en decadencia, una sociedad que profesaba fe. Dijo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, que los que somos cabezas, Señor, podamos seguir adelante. También pido, Señor, como aquel carcelero de Filipo, un hombre rudo, Señor. La mayoría de carceleros eran ex soldados sanguinarios del ejército romano con esa frialdad y esa crueldad, Señor. Pero cuando vieron tu poder en esa cárcel, que se abrieron la cárcel de los presos literalmente, preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia. Ese hombre rudo, ese hombre tosco fue quebrantado por tu palabra, porque así dice tu palabra, que tú eres como el martillo que quiebra la piedra, Señor. Ten misericordia, transforma, toca, y especialmente te pido por aquellos, Señor, que están sufriendo este flagelo, para que sientan autoridad de levantarse, para que sepan que esta es la respuesta a oraciones que han hecho. Primero, que tú los levantas, que tú perdonas, que tú restauras, pero que también provees de herramientas e instituciones que pueden acompañar este proceso de restauración. Bendita seas, Guatemala, y benditas sean tus familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una alegría de verdad poder compartir con ustedes ese tema importante. Agradecemos nuevamente, licenciada Ligia, magíster, gracias por estar con nosotros. Seguramente fue de bendición y este es el momento de actuar. Este es el momento, mi hermano, de caminar con el Señor para llevar esa restauración a nuestra familia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis BNE. La próxima semana tenemos un tema muy importante acerca de las pandillas, así que también les hacemos la invitación para que nos pueda sintonizar. Ahora, como se los había mencionado, veamos qué es lo que la Iglesia Cristiana está haciendo para poder combatir el flagelo de la violencia familiar. Adelante. Nos asombramos al ver estadísticas, consecuencias y todo lo que el problema social genera. Pero en alguna ocasión nos hemos preguntado, ¿qué está haciendo la Iglesia Cristiana en Guatemala para darle solución? Como iglesia, recordemos que existe como cristianos la parte del cuerpo, del alma y del espíritu. Y cuando hablamos de iglesia, no solamente nos referimos a parte física o una congregación, ¿verdad? Realmente la iglesia es integral y por eso creo que es necesario no olvidar que toda persona necesita trabajar en el alma y el alma pues tiene emociones, sentimientos, ¿verdad? Tiene esa parte que necesita ser transformada. Entonces es importante reconocer que somos integrales y que necesitamos ser trabajados de esa manera. Así es que lo necesario es no solamente velar por el bienestar espiritual de las personas, sino hacerlo de una manera integral. Es por eso que desde el año 2019, la organización Únicas se ha dado a la tarea de equipar a mujeres que tengan el anhelo de iniciar un cambio en su vida familiar. Marta Corado, directora administrativa de esta organización, nos comparte sobre ello. Claro, Únicas nace hace casi 2 años, pero como organización estamos cumpliendo un año este mes en febrero y realmente nace como respuesta a las necesidades que hay precisamente en las congregaciones o de manera muy personal. Tengo el privilegio de pastorear y vi la necesidad que tenían las mujeres especialmente, ¿verdad?, de ser trabajadas, de ser desarrolladas de manera integral. Entonces Únicas nace con el sentir de más de 33 mujeres profesionales de diferentes iglesias
muchas pastoras, muchas son líderes en diferentes congregaciones. No somos una iglesia, somos la iglesia en una manera integral, velando por el alma, las emociones, los sentimientos de las mujeres. Y esto nos llevó a unirnos en ese mismo objetivo, que es la transformación integral de la mujer. Únicas identificó la necesidad que existe en la mujer de ser desarrollada de manera integral. Y a través de la pandemia, ¿verdad? Que nos encerró a todas, nosotros tenemos una comunidad, ¿verdad? Virtual. En nuestras redes sociales nos pueden seguir, con más de 16,000 mujeres, ¿verdad? En un grupo privado. Y fuimos descubriendo la necesidad que había en la mujer, no solo de oración, porque todos los días tenemos un segmento de oración a las 9 de la noche, ¿verdad? Donde no ha faltado la oración, pero también identificamos la necesidad, ¿verdad? De las mujeres de ser escuchadas con conflictos familiares, con conflictos internos, con falta de recursos para poder ser desarrolladas, con falta de herramientas para poder crecer. E identificamos nosotros áreas como el bienestar emocional, la salud del cuerpo también. Identificamos la necesidad de enseñarles emprendimiento, el liderazgo, y estas son las áreas que Únicas trabaja: la salud, el bienestar emocional. Trabajamos el voluntariado, enseñándoles a cada mujer desarrolle propios proyectos. También trabajamos los principios y fundamentos bíblicos, y trabajamos precisamente en asesorar y ayudar a la mujer en cualquier problema, especialmente de violencia o problema que para ella es muy difícil hablar, o que es muy difícil saber qué hacer. Si desea iniciar el cambio en su familia, esta es la oportunidad que Dios está poniendo en sus manos. Marta Corado nos comparte la manera de ponerse en contacto con las diferentes profesionales que le ayudarán. Como organización, nosotros realmente estamos comprometidas en ayudar a la mujer, ¿verdad? Y sabemos que solas no podemos, y para eso, como Únicas organización, también tenemos muchas organizaciones que hemos formado alianzas, y hemos formado ese compromiso de poder ayudar a la mujer. Cualquier información adicional, ustedes pueden comunicarse a través de buscarnos en nuestras redes sociales, Únicas Guatemala OR, Únicas como grupo privado o comunidad. Pueden buscarnos en Instagram también. Pueden ir a la página de internet www.unicasgt.org, o pueden comunicarse al WhatsApp, ¿verdad? O al teléfono 4980-9308. Realmente, como organización, queremos ser esa conexión que le puede ayudar a la mujer a salir de la situación que está, a orientarla, a indicarle qué puede hacer. Hay un grupo de profesionales en cada área, y cada una puede dar ese apoyo para que cada mujer pueda saber cómo actuar, qué hacer y a dónde ir. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante que identifiquemos cuáles son los problemas sociales que acechan nuestro país, y a su vez sepamos qué es lo que la Iglesia Cristiana en Guatemala hace para darle solución. Hasta la próxima.